Buen día, bienvenidos. El tema de discusión se basa en la tutela realizada por parte de los gobernadores indígenas pertenecientes al pueblo Nasa, al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional y al Ministerio de la Tecnología, Informática y Comunicaciones, donde se pone en discusión una presunta transgresión de los derechos fundamentales del pueblo Nasa, el derecho a la vida, la integridad personal, la consulta previa, la identidad cultural, entre otros, mediante la puesta en funcionamiento de una emisora de operación itinerante con cobertura e influencia en sus territorios. Tengamos en cuenta que el pueblo Nasa habita en el departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, una zona de conflicto armado entre el Ejército Nacional y los grupos subversivos que habitan este territorio. Basándonos en el artículo 86, establece que toda persona tendrá derecho a acudir a la acción de tutela para reclamar ante un juez la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando ellos resulten vulnerados. La solicitud de tutela que exige el pueblo Nasa o PAES va dirigido directamente al Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional y Ministerio de la Tecnología Informática y las Comunicaciones, donde se ha venido presentando una vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la identidad cultural, también a la libre determinación de los pueblos indígenas y a la precaución y distinción del derecho internacional humanitario. La solicitud de tutela que manifiesta la comunidad NASA se ha transgredido en el funcionamiento de una emisora de operación itinerante con cobertura e influencia en sus territorios, la cual es de uso exclusivo del Ejército Nacional, donde opera sin haberse hecho la consulta previa a los líderes de la comunidad, donde intervienen varios factores ya que la programación transmitida por la emisora no compagina con su pensamiento y cosmovisión, y donde la música promocionada no es acorde a sus tradiciones. También realizan mención de algunos miembros de sus resguardos, lanzándoles expresiones de saludos sin tener en cuenta que la zona se encuentra bajo alerta por los constantes enfrentamientos que se presentan entre el Ejército Nacional y los grupos subversivos, lo cual, a juicio de la comunidad NASA, viola los principios de distinción y precaución del derecho internacional humanitario, pues propicia la confusión entre combatientes y no combatientes. La influencia de esta emisora interfiere con las ondas de transmisión de las emisoras comunitarias de los resguardos, donde sí prevalece la cultura y sus tradiciones. Además, realizan propaganda a favor del ejército y ofrecen recompensas por cabecillas guerrilleros, promocionando con ello un mensaje netamente bélico, pues el pueblo Nasa sigue siendo objeto de diversas violaciones por parte de la fuerza pública, quien los percibe como subversivos, así como los grupos armados al margen de la ley, quienes los consideran como un obstáculo para sus proyectos delictivos, económicos y militares. También manifiesta como inconformidad el contenido difundido por la emisora, ya que como se mencionaba anteriormente, promocionan un mensaje bélico propio del conflicto armado interno. También hacen propaganda prolífica a vincularse a las filas de su institución, donde es sabido que los indígenas están exentos de presentar el servicio militar obligatorio y luchan contra toda forma de participación en el conflicto armado interno. Y finalmente, advierten que el tipo de música que transmiten no compagina con el pensamiento de la comunidad NASA y su difusión opaca las emisoras legítimas, avaladas y creadas por las comunidades indígenas, tales como NASA Estéreo. La solución que exige el pueblo Nasa recurre a la acción de amparo pretendiendo la protección de sus derechos fundamentales, solicitando se ordene salir del aire, del espacio electromagnético y del uso indebido de las ondas radiales del territorio indígena de Toribio, por violar el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas
y por no respetar la autonomía territorial y la identidad e integridad cultural y la autodeterminación de los pueblos originarios. Adicionalmente, solicitan que las emisoras de la fuerza pública no se mencione al aire a las comunidades indígenas y a sus autoridades en ningún sentido. Según señalan, para respetar en forma eficaz y permanente los principios de distinción y la precaución del derecho internacional humanitario. Ejército Nacional, como entidad demandada, responde a los hechos planteados indicando que no es cierto que la emisora esté en territorios de resguardo indígena, que es una emisora itinerante y que esto indica que funciona por periodos variables u ocasionales de tiempo y que no requiere autorización de las autoridades tradicionales indígenas, que sí se incluyen cuñas para motivar la desmovilización porque está en un territorio considerado zona de guerra. Contenido musical que se transmite no pretende ofender, irrespetar o sobrepasar los límites culturales. No se hace mención a personas indeterminadas, sino solo a aquellas que llaman a participar de la emisora y autorizan utilizar el nombre, acercando además a los militares con familiares por lo apartado de las zonas de combate. También nos indica el Ministerio que no hay interferencia, ya que su emisora cumple con todos los requisitos técnicos de emitir en las respectivas frecuencias autorizadas. Ahora, por el otro lado, el Ministerio de las Telecomunicaciones informa que la frecuencia utilizada no está asignada al departamento del Cauca, que es una emisora itinerante y que por lo tanto no necesita consulta previa. El contenido es libre y de interés público, así son clasificadas las emisoras del Ejército Nacional y que por lo tanto el Ministerio no cuenta con la facultad legal de restringir dicha libertad. Por lo tanto, la emisora cuenta con todo el amparo del derecho constitucional de la libertad de libre expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política. También se hace referencia a que la otra entidad demandada, que era el Ministerio de Defensa, guardó silencio en este caso y no envió ningún tipo de respuesta. En este caso, ya metiéndonos un poco más en las implicaciones que tendría legalmente, respecto a la respuesta que dio el Ejército Nacional de que la estación de radio es una radio itinerante, que es un sistema de radio de 2 vías autorizado en Colombia desde el 2003. Este servicio de radio utiliza frecuencias de Very High Frequency y Ultra High Frequency. Esto quiere decir que son bandas autorizadas para su uso libre. En la última versión de la resolución de la norma colombiana 105 del 2020, expedida por la Agencia Nacional del Espectro, ANE, a la fecha no se requiere permiso ni registro para estos dispositivos, pero dicha resolución aplica para el territorio nacional, exento de excepciones de demarcación de territorio especial, en este caso un territorio considerado y registrado debidamente como resguardo indígena, territorios que ante los ojos de la Constitución Política colombiana y entre el decreto 1953 del 2014, artículo 2, capítulo 1, brinda el derecho de la autoridad propia, el cual estipula que los territorios indígenas están gobernados por consejos indígenas u otras estructuras colectivas similares a un gobierno propio, reglamentados según la ley de origen, derecho mayor o derecho propio de sus comunidades y ejercerán dentro de su territorio las competencias y funciones establecidas en la Constitución y las leyes. Teniendo en cuenta lo anterior, el hecho comprobado de dichas estaciones radiales debido a su naturaleza pueden comprometer la seguridad y la integridad de los individuos pertenecientes a este territorio. Se estaría incurriendo en una violación a su espacio territorial. En la secuencia SU-123 del 2018 recordó que el derecho fundamental a la consulta previa establece un modelo de gobernanza en el que la participación es un presupuesto indispensable para garantizar los demás derechos e intereses de las comunidades. La Constitución establece que Colombia es un Estado social de derecho organizado en la forma de república unilateral, descentralizada con autonomía en sus entidades territoriales. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y la cultura de la nación.
Basándonos en ello, la respuesta del Ejército Nacional diciendo que es una estación radial itinerante que no tendría por qué solicitar permiso de las autoridades indígenas para la instalación de estos dispositivos, no sería una respuesta válida confrontando a la tutela interpuesta. Debemos reconocer la diversidad cultural de las comunidades étnicas. Esto se logra mediante un respeto y una aceptación a la forma de vida que tienen los pueblos indígenas. Debemos respetar sus creencias, sus valores y los conocimientos que son importantes para ellos y que no pueden ser suprimidos. Para lograr esto, el Estado debe velar por la protección teniendo en cuenta los derechos fundamentales, los cuales son la autodeterminación, la integridad personal y la consulta previa. Pues ya abordando un poco en el tema de la consulta previa, como lo mencioné anteriormente, este se volvió un derecho fundamental para las comunidades étnicas gracias a la Ley 1437 del 2011, en el artículo 6, donde se expresa que la consulta debe ser obligatoria con el fin de que las comunidades tengan participación en la toma de decisiones, ya sean positivas o negativas, para garantizar la protección cultural. Como sabemos, actualmente los pueblos indígenas se encuentran en un estado crítico debido a los diversos factores como lo son el conflicto armado, la extracción de recursos naturales, los cuales están afectando sus territorios, ocasionando un riesgo de exterminio. Por otra parte, debemos también tener en cuenta que la emisora de radiodifusión del Ejército Nacional está vulnerando el derecho a la integridad cultural y a la vida, emitiendo música y publicidad dirigida a ingresar a las filas de la fuerza pública, las cuales no son apropiadas dentro de sus tradiciones. El principio de distinción obliga a las partes en conflicto a la protección y el respeto de la población civil y a sus bienes, es decir, tiene el deber de distinguir entre combatientes y población civil. El Tribunal Constitucional hace señalamiento al cumplimiento de las siguientes subreglas con respecto al principio de distinción. 1. La prohibición de dirigir ataques contra la población civil. 2. La prohibición de desarrollar acciones orientadas a aterrorizar a la población civil. 3. Las reglas relativas a la distinción entre bienes civiles y objetivos militares. 4. La prohibición de ataques indiscriminados y de armas de efectos indiscriminados. 5. La prohibición de atacar las condiciones básicas de supervivencia de la población civil. Y 6. La prohibición de atacar a las personas puestas fuera de combate. El principio de precaución busca que en los operativos armamentísticos, en su etapa de planeación, se tome en cuenta el menor porcentaje de impacto a la población civil. Esto quiere decir la reducción a su mínima expresión del impacto sobre dicho sector poblacional. Esto obliga a las partes contendientes el tomar todas las precauciones necesarias para evitar que en la ejecución de sus actos de guerra se atente contra la población civil. En la tutela se hace mención a que la emisora del Ejército Nacional en su transmisión incluye saludos a algunos integrantes del pueblo nasa. Esto ocasiona una violación del principio de distinción y precaución del derecho internacional humanitario, ya que para las partes combatientes se vuelve incierto el reconocimiento de personas civiles con simpatizantes del ejército, ocasionando que puedan convertirse en objetivo militar de las FARC, afectando tanto su vida como su integridad física. Todo esto dentro del marco de una alerta temprana realizada por la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Nos encontramos en este momento con el magistrado Raúl Rodríguez, la magistrada Gabriela Romero, el magistrado Andrés Rodríguez, la magistrada Alia Sáenz y el magistrado Hernán Rodríguez, con el propósito de dar a conocer su respectivo voto para aprobar o no la tutela realizada por los gobernantes del pueblo nasa. Magistrado Raúl. Mi voto va encaminado a reconocer parcialmente la tutela en favor del pueblo nasa, ya que el estar mencionando a las personas y tratándolas de vincular al conflicto viola totalmente la cosmovisión de este pueblo y por lo tanto concedo la tutela en esos dos aspectos. Sin embargo, en los otros aspectos que el pueblo quiere que se tutelen, la declaro totalmente improcedente. Muchas gracias, magistrado. Magistrada Gabriela.
Mi voto es a favor de la tutela presentada por los gobernadores del pueblo Nasa contra el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta todos los puntos de vista presentados a lo largo de la conversación, ya que primero se debe salvaguardar los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la identidad cultural, por lo que más que cancelar el programa se debe hacer es un seguimiento a la emisora del Ejército Nacional Colombiano para que dentro de su programación no sigan mencionando el nombre de los integrantes de la población civil y que tampoco se realice la publicidad donde diga que los miembros del pueblo Nasa tienen que ser parte de sus tropas. Muchas gracias, magistrada. Magistrado Andrés, mi voto es en contra de aprobar la tutela, ya que la emisora al ser de carácter itinerante no es necesaria una consulta previa al pueblo NASA para el funcionamiento de sus territorios. Además, la emisora tiene como función principal la comunicación entre los y las militares con sus familiares. Por otro lado, estoy a favor de que a la emisora se le busque restringir en su programación la mención tanto de mensajes bélicos como de integrantes o personal civil perteneciente al pueblo NASA. Muchas gracias, magistrado. Magistrada Dalia. Yo aclaro mi posición y defiendo que debería ser aprobada la tutela interpuesta por el pueblo Nasa, ya que la instalación de esta emisora radial está incurriendo en la violación de sus derechos como resguardo indígena y como etnia, teniendo en cuenta también que así no sea la intención del Ejército Nacional, puede poner en riesgo integral a los miembros de este grupo étnico, dado a la ubicación de su territorio, que es considerado una zona cercana a una zona roja o zona de guerra. Considero que debe ser aprobada la tutela por dichas razones y por lo ya conversado anteriormente durante el resto de las opiniones. Muchas gracias, magistrada. Magistrado Hernán. Mi voto es a favor de la comunidad NASA, ya que se debe respetar en primera instancia el derecho fundamental a la vida e integridad personal. Como se trata de un pueblo milenario, se debe respetar la identidad cultural y la libre determinación de su pueblo, ya que ellos son los que ejercen la autoridad en sus territorios, donde se debe prevalecer las tradiciones y la cultura, y al verse relacionados con el Ejército Nacional, pueden convertirse en objetivos donde se afecte su vida o integridad física. Se deben establecer mesas de diálogo donde participen las partes involucradas como lo son los líderes de la comunidad NASA, el Ejército Nacional y las partes gubernamentales para no hacer la cancelación de la emisora y brindarle otro rumbo que beneficie a la comunidad, donde no se traten temas relacionados con el conflicto armado interno. Allí se deben tratar temas donde prevalezca el derecho fundamental a la vida y la identidad cultural del territorio, donde se priorice la armonía y las tradiciones. Muchas gracias, magistrado. Con 4 votos a favor y 1 en contra, se toma la decisión final de aprobar la tutela realizada por parte de los gobernantes del pueblo NASA.